Bueno, ¿cómo están, jóvenes señoritas? Muy buenos días a todos. ¿Se escucha mi audio? Hola, hola. ¿Se escucha? Buen Buenos día, días, Alice. Sí, licenciado. Gracias. normal, normal. Muy bien, muchas gracias. Vayan anotando su nombre completo en el chat correspondiente. Ya, en el chat anoten su nombre para la asistencia del día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a ver relacionado, ya algunos ya me han enviado por si acaso, aquellos que no me han enviado su trabajo de investigación. Hemos dejado una actividad en la anterior sesión en relación a un tema en el cual tenían que formular la pregunta principal, el objetivo, la hipótesis, la población muestra y la matriz de operacionalización de variables. Los que no me han enviado, envíenme ahora mismo en un documento en PDF de manera inbox a mi personal. ¿Está bien? Hoy vamos a ver el tema número 9, coeficiente de confiabilidad alfa de cromas. Pero antes voy a hacer una breve explicación de la oración de instrumentos. Para esto, tomamos en cuenta las siguientes características. Bueno, la gran pregunta es, ¿de dónde surgen nuestros instrumentos de investigación? ¿Alguien tiene la idea? ¿Dónde surgen nuestros instrumentos de investigación? ¿O así de lo nada parece? Bueno, hablando metodológicamente en investigación, nuestros instrumentos surgen a partir del análisis de las variables dentro de la matriz de operacionalización de variables. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene si vamos un poquito más hacia adelante, hay una matriz. Vean, por ejemplo, este es un tema, es un ejemplo del tema de investigación relacionado a estrategias lúdicas, dice, ¿no? Entonces, el tema es estrategias lúdicas. ¿Eso qué implica? A partir de ese tema, ¿no? Hay cinco componentes esenciales. La pregunta, objetivo general, hipótesis, población muestra y su matriz. Obteniendo estos componentes principales, que son bases, ¿no? Dentro de la matriz de operacionalización de variables, hacemos el análisis de las variables, es decir, una definición conceptual, una definición operacional, identificamos las dimensiones, indicadores y lo que corresponde también en la parte de los ítems o reactivos, algunos lo surgen o formulan como preguntas de investigación. Entonces, estos son justamente elementos o componentes de un determinado instrumento. Si voy a realizar, por ejemplo, un cuestionario, o voy a hacer una guía de encuesta con escalas, o voy a realizar una batería de preguntas abiertas, o bien voy a realizar una guía de entrevista semiestructurada. Entonces, acá en este ejemplo podemos observar el tema es estrategias lúdicas de la estadística y su incidencia en el rendimiento académico, ¿no? ¿De quiénes? De los estudiantes de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle de La Paz. En este tema, como pueden observar, existen componentes esenciales, los que hemos mencionado en la anterior sesión. Estrategias lúdicas de la estadística, es la variable independiente. La condicionante corresponde a ser incidencia o influencia, ¿no es cierto? Y la variable dependiente es rendimiento académico, vale decir, cómo las estrategias lúdicas de la estadística influyen o inciden en el rendimiento académico. Esta es la variable dependiente. Las unidades de análisis, ¿en quién? ¿No? Es decir, en los estudiantes, ¿no? En los estudiantes de determinada carrera, ¿no? El contexto es en la Universidad del Valle de La Paz, ¿sí? Pues aquí podemos observar que existen componentes, las variables, tenemos ahí el conectivo lógico, contempla también lo que son las unidades de análisis y el contexto. De la misma forma, hemos tomado en cuenta en la anterior sesión estos elementos que son importantes. Ahora bien, ¿qué es la formulación del problema? Bueno, la pregunta principal en realidad, ¿no? Dentro del planteamiento del problema. La formulación concierne en una pregunta clave, clara en realidad, ¿no? Estas preguntas se van formulando en base a un conjunto, se podría decir, ¿no? De datos específicos. A ver, voy a pasarles, no sé si tengo un documento, metodología de investigación. Voy a abrir una de estas que probablemente estén.
dichos componentes y si no, voy a abrir otras. Esta no contempla. Hay elementos principales dentro de la metodología misma. No está aquí. Le voy a abrir otro documento donde tenemos estos componentes principales. A ver, veamos. Creo que está, a ver, veamos en el escritorio. No sé si lo he guardado aquí. A ver, veremos. Mm, a ver, esta, no creo que sea esta, veremos. Entonces, esos componentes son principales para la formulación. Esta, no es esta. Esta es otra diapositiva. Veremos. Mientras los que van ingresando no se olviden anotar en el chat correspondiente su nombre completo. Sí, y envíenme de manera inbox a mi personal su trabajo de investigación individual. Bien, voy revisando. A ver, seminario, presentación, seminario IA. No es esta. Aquí debe ser para Expo. Listo. Hay una partecita que quiero mostrarles para la formación misma de lo que corresponde a la investigación. Mm. Sí, esta es. A ver, veremos. La parte principal que me interesa es mostrarles lo siguiente. Bueno, hay que hacer estado de arte, metabuscadores, etcétera. Pero quiero normativas APA, aquí también está. Esta estructura mínima de la formulación, este de aquí. ¿Sí? Se puede observar. Elementos principales para formular un perfil de tesis de investigación. ¿Cuáles son? El tema, ¿no? O título de investigación, la pregunta principal o formulación, objetivo general, la hipótesis o idea a defender, se lo dice, dentro de las investigaciones cualitativas. En las cuantitativas, hipótesis de investigación. Y finalmente su matriz, ¿no? De operacionalización de variables o matriz de categorización, es decir, de categorías. Eso corresponde a una investigación netamente cualitativa, ¿no? Dependiendo. Bueno, hay que, en primera instancia, tomar en cuenta un esquema importante. Para el tema de investigación debes tener algunos antecedentes previos. ¿Qué significa utilizar metabuscadores? Implica indagar otras investigaciones relacionadas al que tú estás tratando de investigar. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que vas a formular? ¿Cuál es tu pregunta? Y las preguntas, no solamente la principal, sino también las preguntas secundarias. Posibles hipótesis, hipótesis general, hipótesis específicas, unidades de análisis, población y las variables que vas a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para tomar en cuenta un conjunto de datos en los cuales vas a analizar, vas a organizar, vas a resumir en este caso. Entonces eso implica utilizar estadística descriptiva, ¿no? Para su interpretación dentro de una población o muestra con la que se va a trabajar. Bueno, eso depende, ¿no? Si la población es grande, calculas un tamaño de muestra, ¿no es cierto? Si la población es muy pequeña, no es necesario. Si es menor a 30, entonces tomar en cuenta todos los elementos de la población, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con muestras y aplicamos inferencia estadística, ¿no? Esta es estadística 2, que lo van a ver en el siguiente semestre. Y a partir de eso llegar a algunas conclusiones en relación a la estadística inferencial. Ahora bien, cuando nosotros mencionamos también en esta parte, dentro de lo que es inferencia estadística, hablamos también de ciertas probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda acertar en ese caso? Cierta investigación. Por ejemplo, y esto también está en su documento, hay un ejemplito en el principio, en realidad. El tema menciona el Zoom y su incidencia en el webinar del segundo año de carrera de comunicación social, UPEA. Ese es el tema. ¿Cuál es la variable independiente? Zoom. La dependiente, webinar, unidad de análisis, estudiantes obviamente, ¿no? En segundo año. Contexto, carrera de comunicación social, UPEA. Condicionante, incidencia o influencia. Entonces ahí, como se puede observar, tenemos los que acaban de ingresar, anoten su nombre completo en el chat, no se olviden. Tenemos los elementos en el tema.
No se olviden que el tema, la pregunta principal, el objetivo general están estrechamente relacionados entre sí. Y aquí hay un término que dice, miren, está pintadito de color negrita. ¿Cómo, no? Está de negrita, ¿no? ¿Cómo incide el Zoom en el webinar del segundo año, etcétera, 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 ¿no? Pues vean, aquí hay un término clave de la pregunta, ¿no? Este cómo, hay otros que pueden insertar de qué manera, de qué forma, cuáles, de qué o qué, etcétera, ¿no? Son términos claves para formular preguntas, que los voy a mostrar enseguida. Este es un ejemplo nada más. El objetivo general, no olviden que el tema tiene que estar relacionado con la pregunta y este con el objetivo general. Es decir, estos tres componentes tienen que estar estrechamente relacionados entre sí, no pueden cambiar nada en realidad. Bueno, obviamente aquí la gestión 2020 se ha insertado, ¿no? Pero aquí no hay gestión 2020 en el tema, pueden acoplar coma 2020, listo. El objetivo general, vean, está el verbo infinitivo en este caso, determinar, ¿no? La incidencia del Zoom en el webinar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vean este verbo que está pintadito. También deben de ubicar un verbo adecuado, relacionado a la pregunta, a la formulación. Y obviamente estos dos deben estar relacionados entre sí, no puede cambiar nada. No puedo mencionar aquí otras variables que no estén aquí en el objetivo general, ¿no? Entonces, si el tema maneja dos variables, tu formulación debe de manejar también dos variables, ¿no? Y el objetivo general, de la misma forma, debe manejar dos variables. Esa parte es bien importante. Bueno, aquí se puede observar también que es una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque los verbos determinar, describir, analizar, etcétera, son netamente cuantitativos, ¿no? Hay verbos también cualitativos para investigaciones cualitativas, ¿no? Por ejemplo, sistematizar, ¿no? Recodificar, ¿no? Hay términos verbos en realidad que utilizamos para investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta, ¿no? No es insertar por insertar cualquier verbo, ¿no? Hay verbos genéricos, también hay verbos específicos para objetivos específicos y esa es parte bien importante. Lo siguiente también menciona la hipótesis, que es la respuesta a la pregunta. Dice, ¿cómo incide el Zoom en el webinar? ¿Cómo incide? Respuesta. El Zoom incide de manera directa y significativa. Ahí está su respuesta, ¿no? No olviden que la hipótesis es la respuesta anticipada, antelada, ¿no es cierto? Como menciona Roberto Hernández Sampieri, Rosana Barragán, entre otros autores de investigación, es la respuesta tentativa a ser demostrada. Es la respuesta al problema, es decir, a la formulación principal del problema. ¿Qué es la formulación? Es la pregunta clave, pregunta principal. Entonces aquí menciona cómo incide en el webinar, el Zoom en el webinar. Respuesta, el Zoom incide de manera directa y significativa en el webinar del segundo año, etcétera, etcétera, todos los componentes, ¿no? Entonces la hipótesis como el objetivo general, ¿no? Y la formulación tienen componentes principales, como se puede observar, ¿no? Tienen elementos que los voy a mostrar enseguida. Y tenemos por último población y muestra, ¿no? Bueno, aquí dice la población de 850 estudiantes del segundo año de la carrera de comunicación social. Extraemos un tamaño de muestra, 265 estudiantes del segundo año. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Este 265. Ustedes ya pueden calcular con el software que les he pasado en el DVD, ¿no es cierto? A ver, voy a hacer un momentito, a ver, voy a abrirles el documento. Hay un Excel, una planilla en realidad parametrizada, que les he pasado, ¿no? Es esta. Listo. Listo. Entonces, ustedes abren esa planilla parametrizada del SSP de muestras y ustedes van a población finita. Dentro de población, el tamaño de población insertan, ¿no? Por ejemplo, aquí el tamaño de población de cuánto? 850. Bien, entonces anotamos 850. Probabilidades de éxito 50-50, es decir, 0.5, 0.5. 95% de confianza y 5% de error de estimación de muestreo, ¿no? Entonces, no olviden que suman 100, 95 más 5, 100. Equilibrado. Entonces, aquí podemos observar que el tamaño de muestra es igual a 265.
De ahí surge este n minúscula igual a 265, ¿sí? Esa partecita no se olvida, es bien importante. No solamente así por así decir, ¿no? De 1000 van a ser 200, no, sino implícitamente ya se ha calculado, ¿no? Si pueden observar, esto implícitamente ya está calculado, este dato. Entonces, si conoces el tamaño de la población, automáticamente con esta planilla parametrizada o los softwares que les he pasado los links en la web, pueden calcular su tamaño de muestra. ¿Ya? Entonces, eso se sobreentiende que ya deberías de calcularlo, ¿no? Basta que conozcas el tamaño de población, automáticamente debes de conocer el tamaño de la muestra. Eso no se olvide. Yo no le he puesto al azar 265, recalco, sino esto ya está calculado. Ustedes cuando vayan a realizar su perfil de tesis, van a formular obviamente, ¿no? Un tamaño de población, ¿no? Y donde dice la cápita de muestra, entonces ahí ya tienen que calcular su tamaño de muestra, ¿sí? Obviamente con ese procedimiento estadístico, ¿no? Entonces, algunos copian esta tablita y lo pegan y mencionan, ¿no? Esta es la muestra y qué tipo de método vas a utilizar. No se olviden que de 850, 265 van a ser elegidos. Ahora bien, esto solamente es el tamaño de muestra, un número, un dato. La pregunta es, de los 850, ¿quiénes van a ser elegidos esos 265? Entonces ahí ingresa los métodos de muestreo, ¿sí? Hay dos tipos de métodos de muestreo, dijimos, ¿no? En la unidad 2 se encuentra. Métodos de muestreo probabilístico y métodos de muestreo no probabilístico. ¿Está bien? Entonces, los dentro de los métodos probabilísticos, ¿de qué tipo? Tienes que mencionar eso en tu perfil, ¿no es cierto? Va a ser aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado por conglomerados o clústeres, por rutas aleatorias, son cinco en realidad, ¿no? O bien por los métodos, solamente una nada más tienes que mencionar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mencionar el tamaño de población de 850 estudiantes, el tamaño es de 265, el método de muestreo a implementarse va a ser el muestreo aleatorio simple. Listo. Y ahí tienes que mencionar, ¿no? Cómo utilizar el método de muestreo aleatorio simple. O bien el método de muestreo estratificado, etcétera. ¿Sí? Entonces esa parte es bien importante mencionarlo. Bueno, esto en su perfil de tesis, ¿no? Aquellos que van a revisar su tesis. También en los proyectos de grado, ¿no? También en sus proyectos de grado van a trabajar con muestras o estratos, eso ya depende, ¿no? Bien, recalco, los que acaban de ingresar, envíenme, algunos ya me están enviando sus trabajos de investigación individual, ¿no? De manera inbox, envíenme, ¿ya? No se olviden sus nombres, sus datos personales, ¿no? Envíenme su trabajito de investigación. Bien, entonces ahí se tiene entonces calculado, ¿no? Vean, tema, formulación, objetivo, hipótesis, población y muestra. A partir de estos cinco componentes, recién vas a elaborar tu perfil de tesis. Porque en el perfil de tesis ya vas a mencionar el tipo de metodología, ¿no? Más que todo. Ya vas a tener la pregunta, el objetivo, luego de esto tienes que desarrollar objetivos específicos, ¿no? Tienes tu programa principal, la formación, la pregunta principal, luego las preguntas secundarias, no olviden que preguntas secundarias relacionadas con objetivos específicos secundarios, etcétera. Bueno, eso ya, si alguien no tiene un sentido más lógico, ustedes utilizan su inteligencia artificial, ¿no? El chat GPT. Entonces eso les va a servir bastante, ¿no? Para aquellos que no pueden utilizar muy bien la metodología. Bueno, las inteligencias artificiales tienen un razonamiento lógico muy concentrado y les van a ir formulando los temas, ¿no? En relación a esto. Por ejemplo, dentro del cuaderno es el tema estrategias lúdicas, ¿no es cierto? Su pregunta dice, ¿cómo mejorar el rendimiento, ¿no? Académico. El objetivo general será demostrar, vean el verbo demostrar que las estrategias lúdicas de estadística inciden, ¿no? O influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de carrera de auditoría de la Universidad del Valle y La Paz durante la gestión 2026. ¿Sí? Aquí vean este verbo, ¿no?
Entonces voy a mostrar ahora algunos componentes esenciales de estos cinco elementos. Y la hipótesis que es la respuesta, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año, etcétera, etcétera? ¿Cómo mejorar? Respuesta. Las estrategias lúdicas de estadística mejoran de manera significativa y directa el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año, etcétera, ¿no? Los demás componentes, ¿no? Contexto, unidad de análisis y tiempo. Y luego ahí tiene su población, son estratos, porque si es segundo año, paralelo A, B, C, D, E. Total 497. Si el tamaño de población es mayor a 30, es necesario determinar el tamaño de la muestra, ¿no? 497. Ustedes van a su software. 497. Hago un enter, ahí está. 217. Vean, aquí está, 217. Vean, ahí está el tamaño de muestra. Sí, entonces no se olviden esa parte, ¿no? O sea, no es un dato cualquiera aleatorio que se note. Esto ya está. Se sobreentiende que ya debes de calcular el tamaño de muestras si ya conoces el tamaño de población. Y aquí está, ese es su procedimiento. Como tienes la planilla, más de manera automática puedes determinar. Bueno, a partir de cinco componentes ya recién realiza su matriz de operacionalización de variables. Enseguida voy a explicar esto, pero antes quiero mostrarles los componentes esenciales. Tenemos métodos de muestreo. A ver, quiero mostrarles la parte de los componentes. No sé si lo tengo aquí. Si lo tengo sería genial. Y si no, voy a buscar enseguida esos componentes de investigación. Bueno, a ver, más arriba probablemente esté ahí. Listo, a ver, veamos. Aquí tenemos algunos componentes. A ver, veamos. Está paradigmas. No, no se encuentra, me parece aquí. A ver, veremos. Está. No es este. Quiero mostrarles esos componentes. Son cinco componentes esenciales. Creo que no está aquí. Voy a abrir otro documento. Estadística aplicada, investigación científica. Aquí tenemos paradigmas, tipo de paradigmas. Ahora sí, aquí está. Esto de aquí. No sé. ¿Se observa? Voy a agrandar un poquito más, ¿ya? Listo. Los que acaban de ingresar, no se olviden anotar su nombre completo para la asistencia del día de hoy. Bien, antes de que se borre o se termine la primera sesión, entonces voy a copiarlo, ¿ya? Bien, enseguida. Vean, el problema de investigación implica un conjunto, ¿no? De fases y etapas. Para plantear un problema, una vez que tengas el tema de investigación ya formulado, ¿no? Obviamente este tema puede ser reajustado, puede ser mucho mejor, mejorado, ¿no? De 15 a 20 palabras, no más en realidad, ¿no? Para el planteamiento del problema, según Avendaño, menciona lo siguiente, componentes esenciales para plantear. Hay que mencionar una situación real que está sucediendo, causas por qué está sucediendo la situación o las circunstancias, el problema, ¿no? ¿Qué es el problema o cuál es el problema? ¿Qué efectos trae? ¿Qué consecuencias trae este problema? ¿Cuál sería la posible solución, ¿no? ¿Y cuál sería la situación ideal? ¿Cómo debería de ser en realidad? Entonces, estos son seis componentes principales para redactar el planteamiento del problema, ¿sí? Una cosa es planteamiento del problema y otra cosa es formulación del problema. La formulación del problema es la pregunta clave principal que está dentro del planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es la descripción que parte de lo general a lo particular, ¿no? Por ejemplo, la redacción se podría decir, a nivel mundial, etcétera, etcétera, en Latinoamérica, en Bolivia, específicamente en el Departamento de La Paz, en la ciudad del Alto, en la Universidad Pública del Alto, en la carrera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Hay un escalonamiento que va a partir de lo general a lo particular. Y en ese escalonamiento debe estar la descripción adecuada, ¿no? Del planteamiento del problema. ¿Para qué? Luego realizar justamente lo que es la pregunta. Ahora vamos a la pregunta. Por ejemplo, aquí tengo dos temas, vean.
tema uno, tema 2. Tema uno dice propuestas de ajustes y medidas correctivas en el Código de Procedimiento Penal de los mecanismos de control y actos procesales de la Fiscalía del Departamento de La Paz. ¿Sí? Tema uno. Tema 2. Análisis comparado sobre la reconfiguración del sistema de partidos políticos en Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020. Tengo dos temas. A partir de los dos temas voy a formular la pregunta. Y este es bien importante. Esto sí les voy a pasar en el grupo de WhatsApp porque esto no lo tienen. Ahí está. Estoy pasando. Entonces, tienen componentes esenciales. Esos son los componentes. Por ejemplo, ahí está. Ya se les he compartido. Bien, algunos bien tarde están ingresando. No se olviden anotar su nombre en el chat. El modelo de pregunta, vean, y el posible objetivo, ¿no? El verbo que se va a utilizar. Por ejemplo, cómo es, etcétera, etcétera. ¿Qué es? ¿Cuál es? Etcétera. ¿Cómo son? ¿De qué manera? Cuando ustedes vayan a formar alguna de estas, posibles verbos: describir, diagnosticar, interpretar, analizar, demostrar, codificar, determinar, probar, sistematizar, interpretar. Posibles verbos para el objetivo general. Si vas a hacer la pregunta debajo del modelo, ¿quiénes son, etcétera? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Posibles verbos: identificar, diagnosticar, examinar, proponer, fundamentar. Si vas a formular cuánto hay, qué cantidad, etcétera, posibles verbos: codificar, enumerar, cuantificar, diferenciar, calcular, formular, clasificar, etcétera. Entonces, vean, para cierto tipo de pregunta que ustedes vayan a formular en este modelo, existen posibles verbos, ¿no? Para el objetivo general. En nuestro caso decía cómo es, por ejemplo, ¿no? Entonces el verbo era determinar, ¿no? O cómo, etcétera, ¿no? Demostrar o probar, etcétera. Entonces, para cada estructura de modelo de pregunta hay posibles verbos, ¿no? Este es el esquema. Lo segundo, componentes de la formulación. Según Copa Guaita Calderón, Ticón y Suxo menciona lo siguiente. La pregunta principal está compuesto por el propósito de estudio, variables de interés, unidad de estudio, delimitación espacial, delimitación temporal, ¿no? Es decir, tiene estos 5 componentes esenciales, que se los voy a pasar también en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Porque estos son bien importantes para poder formular. Esos elementos mínimamente deberían de estar. Entonces, vean, tienen estos componentes. En relación a los temas del ejemplo que se ha mencionado, en relación al tema uno, dice, ¿no? ¿Cuáles deben ser las características de los mecanismos de control y actos procesales en el Código de Procedimiento Penal en la Fiscalía del Departamento de La Paz a partir de la gestión 2021? Vean aquí cuáles, esta partita, cuáles. En relación al tema 2 dice también, ¿no? ¿Cuáles son los elementos y características que componen sobre la reconfiguración del sistema de partidos políticos, etcétera? Ustedes pueden observar que están de colores, vean, de color rojo, verde, ¿no? Azul, etcétera. Eso les estoy enviando para que ustedes identifiquen bajo estos componentes, ¿no? El de color rojo son las variables de interés. El de color verde, unidad de estudio. Delimitación espacial, de azul. El de lila, delimitación temporal. El de blanquito es el propósito de estudio. En relación a eso está, por si acaso, ahí está, ya como con chubis está ahí. Obviamente me he olvidado enviar el tema, ¿no? Anterior, voy a ir al anterior. Se me va a terminar, tengo 10 minutos nada más. Estos son los temas que dije, ¿no? Los temas que se han formulado en un principio, eso más se los enviaré para que ustedes un poco ya se ubiquen cómo formular, ¿no? Preguntas, los objetivos, con qué componentes tiene una pregunta principal y su ejemplo. Miren, con colorcitos está, ¿no? Los de color rojo, ¿qué son los de color rojo? Mecanismos de control y actos procesales. Eso se llama variable de interés o variables de interés, ¿no? Los que son de color verde, aquí por ejemplo partidos políticos, Código de Procedimiento Penal. ¿Qué son los de color verde? Unidad de estudio, ¿no? Etcétera. Entonces tiene esos 5 elementos la pregunta.
Ahora vamos a los objetivos. Cuando hablamos de objetivos, aquí hay un cuadro, un esquema, una taxonomía, se lo menciona de esa forma. Algunos pueden utilizar taxonomía de Bloom. Hay verbos genéricos, ¿no? Por ejemplo, analizar, categorizar, ¿no? Comparar, establecer, etcétera. Y verbos para objetivos específicos, ¿no? En algunos casos van a haber algunos verbos que se puedan, por ejemplo, comparar, y aquí está comparar. Pueden utilizar tanto para genérico como específicos, ¿no? Pero no todos son para verbos genéricos, ¿no? O específicos. De la misma forma, para investigaciones cuantitativas, exploratoria, por ejemplo, puedes utilizar detectar, explorar, indagar, sondear, definir, conocer. Si es descriptiva la investigación, analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, describir, ¿no? Diagnosticar, etcétera. Si es explicativa, comprobar, demostrar, determinar, establecer, etcétera, para investigación cuantitativa. Si fuese cualitativa, los verbos que mayormente usualmente utilizan según áreas, menciona el verbo interpretar, comprender, develar, resignificar, explorar, describir, diagnosticar, indagar. Ahora, si son verbos más que todo para relacionados a investigación tecnológica, esto ya es en ingenierías, será pues desarrollar, diseñar, adaptar, construir, transformar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una selección de verbos genéricos, ¿no? Verbos genéricos, verbos específicos, o según el tipo de investigación que vayan a utilizar. Esto también si los voy a enviar, lo que también es necesario, no está esto en el libro, ahí están los verbos que les puede servir bastante. Bien, esto se lo conoce taxonomía de Bloom, ¿no? Hay cinco componentes, ¿no? Cinco componentes en relación a esto, ¿no? De conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, ¿no? Ahora, al final ha cambiado también, ¿no? La parte. Entonces, aquí también pueden utilizar algunos verbos que les puede servir según la taxonomía de Bloom. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? Es la selección de verbos para formular de manera adecuada. ¿En relación a qué? A los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en los objetivos específicos, primero, ¿qué haces? En el primer objetivo específico, mayormente se diagnostica, ¿no? Diagnosticar, identificar la situación actual, los reales, etcétera. El segundo objetivo específico se relaciona, por ejemplo, a estudiar, ¿no? Las variables, las teorías, ¿no? O sea, ahí puede ser analizar, ¿no? Comparar, seleccionar, etcétera, ¿no? Entonces ahí va en el segundo objetivo relacionado al marco teórico o sustento teórico. En el tercer objetivo específico, mayormente utilizan la implementación o diseño, ¿no? Diseñar, implementar, aplicar, em, entre otros. Y el último verbo específico será, pues, proponer, ¿no? Alguna determinada propuesta, ¿no? O evaluación, ¿no? Por ejemplo, proponer un modelo, una estrategia, ¿no? Una herramienta clave, ¿no? O bien evaluar, ¿no? Valorar, son verbos, ¿no? Que están mayormente utilizados en las tesis, ¿no? Son procedimientos. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, hay una secuencia lógica, ¿no? No antes puedo decir voy a evaluar, ¿no? Si ni siquiera no he diagnosticado. No puedo decir mucho más antes, digamos, analizar teorías, ¿no? Si mucho más antes no conozco el diagnóstico, ¿no? Entonces, la taxonomía de Bloom nos sirve para poder entender este cierto tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar. Hay un procedimiento sistemático, ordenado, escalonado en realidad, ¿no? A eso se refiere el uso de estos verbos, ¿sí? Bien, ahora estos son los componentes. Un objetivo específico, un objetivo, ¿no? Cualquier objetivo, ya sea genérico o específico, contiene el verbo, ¿no? Terminaciones ar, ir, el objeto de estudio, características del objeto de estudio, factores o variables, dimensión espacial, dimensión temporal. Contempla 6 componentes específicos para formular un objetivo. Sí, esto también se los voy a pasar. Esos componentes, en el siguiente ejemplo, se puede observar en relación al tema uno, dice proponer, ahí está su verbo, ¿no? Como objetivo general.
proponer y este de color lila, ¿qué son? Hemos dicho las variables. Sí, ahí está, unidad de análisis, contexto, tiempo, sí, lo que son los factores o variables. En el segundo tema, por ejemplo, dice analizar, ¿no? Ahí está su verbo. Vean, están aquí con cada uno de ellos, están formulados con de colorcitos los elementos principales de cada uno de estos verbos. Entonces, eso tiene que tomar en cuenta muy bien, ¿no? Por ejemplo, el de color celeste, ¿qué es? Es el verbo en realidad, ¿no? Aquí está el verbo, ¿no? Aquí tal vez no lo he pintado. Este que está ahí de color celeste, lo voy a pintar nuevamente, tal vez se despinta, ahí está, verbo. ¿Sí? El de color celeste es el verbo. Ajuste de medidas correctivas. ¿Qué es el ajuste de medidas correctivas? El objeto de estudio. Objeto de estudio. Color lila. Característica, objeto de características, menciono, ¿no? A ver, ¿dónde está? Luego tenemos factores o variables, ¿no? Mecanismos de control y procesales del procedimiento, de otra reconfiguración. Esto ya son las variables, ¿no? Factores o variables, el de color verde. El de color azul, ese por ejemplo ya es el contexto, ¿no? Es decir, la dimensión espacial. Y la delimitación temporal, en este caso, control Z, ahí está, dimensión temporal es de color rojo. Ahí está, de color rojito. Listo. Ahora sí, voy a agrandarlo. Voy a enviarles esto porque el otro creo que no estaba pintadito. Lo voy a eliminar para que ustedes se den de cuenta más o menos cuáles son esos componentes principales que contempla, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí está con colorcitos. El de blanco, obviamente, característico. Esto me he olvidado. Características. Bueno, este color blanco, ¿ya? Bueno, ahí más o menos, ¿no? De plomo, ¿no? No se nota muy bien. Tal vez con cierto tipo de relleno lo voy a insertar. Y algo por ahí, por lo menos. Que se note que es de blanco, ¿no? Listo, entonces ahí ya tienen esos componentes, ¿sí? Y los ejemplos tienen esos componentes también, ¿no? Formulados en el objetivo general. Listo. Entonces hay verbos, ¿no es cierto? Hay verbos. Anonimizar, en este caso, el tema 2 y el tema uno proponer. Luego viene hipótesis y las hipótesis de investigación son varias, ¿no? Ustedes han visto en metodología de investigación hay hipótesis descriptivas, correlacionales, explicativas, bivariadas, multivariadas, etcétera. Es un conjunto en realidad, ¿no? De hipótesis que definen, por ejemplo, descriptivas de estimación, correlacionales de correlación, ¿no? Bivariadas, multivariadas, de diferencia de grupos, de explicación, causales y entre otros. Entonces aquí menciona también el Gran Pierre la hipótesis es una explicación tentativa. En investigación lo que se quiere es eso, ¿no? Demostrar. Tengo menos de un minuto, por favor. Antes que termine, vuelven, por ejemplo, al chat. Enseguida les voy a enviar. Enseguida les envío. Mientras voy a guardarlo, ahí está la asistencia del día de hoy. ¿Ya? Enseguida vuelven entonces al chat. Listo, ya está tomada en cuenta la asistencia del día de hoy. Si alguien se ha faltado, ya lo he copiado.